Muchísimas gracias, Álvaro, y pues obviamente a todo el equipo de dirección y coordinación del CIAN, con quien venimos trabajando desde hace ya 9 ediciones. En esta 10ª edición, como lo hemos comentado todos los que me han precedido en la palabra, pues tenemos unas condiciones bastante particulares. Una situación pues que también nos estaría no afectando, sino generando un punto de inflexión en los procesos que realizamos desde la academia y que obviamente impactan al sector productivo. Bien, como lo está planteando, eh, la pantalla de la presentación que voy a hacer, deseo hablar sobre lo que es la relación que existe entre los procesos de innovación que tenemos que realizar continuamente, independientemente de que estemos o no en el ámbito de la educación superior o en el ámbito del sector productivo, y la regulación que también debemos cumplir. Allí tenemos un equilibrio complicado. Tenemos que lograr que los procesos de innovación que estamos desarrollando cumplan con las normativas existentes. Y eso pues genera una serie de retos, desafíos, condiciones bien interesantes. ¿Cómo es que vamos a trabajar a lo largo de estas 20, 25 minutos, no más de 30 minutos que espero hablar yo, para luego dejar un espacio de interacción, de preguntas y respuestas? Esto no va a ser una simple presentación de mi parte. Aquí lo que yo normalmente hago es generar interacción entre nosotros. Entonces les voy a pedir el favor en 2 instantes de la presentación que interactuemos. Y para ello necesito que aquellos que tengan teléfono celular lo tengan listo para poder leer unos códigos QR que los van a llevar a una plataforma bien interesante en Internet, Mentimeter. Esta es una plataforma de interacción en la cual ustedes, todos nosotros, vamos a identificar, a definir bajo nuestra propia percepción personal, independientemente de los temas teóricos, 2 conceptos, los que tenemos en pantalla en este momento. Regulación por un lado e innovación por otro. Entonces, les voy a pedir ese favor y por eso necesito que tengan sus teléfonos celulares con un lector de QR listo. Entiendo que algunos no tengamos el lector de QR instalado. Entonces, a través del chat que tenemos activo en la plataforma de Webex, yo voy a colocar el enlace. Lo importante, y eso les pido mucho el favor, es que interactuemos, que vayamos a la plataforma cuando yo se los pida. Va a ser en 2 momentos. Y adicionalmente, pues vamos a ver un par de videos, 1 o 2, dependiendo de los tiempos como los haya ido manejando. Entonces, esa es la idea. Vamos a hablar sobre lo que es la relación existente entre los procesos de innovación y el cumplimiento de la regulación. No voy a responderlo. En la presentación se observa que aparece como pregunta. La realidad es que cuando finalicemos esta presentación no vamos a poder tener una respuesta. Todo lo contrario. Vamos a tener muchas preguntas al respecto de esa relación que existe entre la innovación y la regulación. Entonces, pues voy a pasar muy rápidamente por mi perfil. Ya Álvaro muy amablemente lo presentó. Y lo que vamos a comenzar entonces es hablando de lo que debería ser el proceso de innovación. Y la innovación pues obviamente está asociado a lo que nosotros en la educación superior estamos desarrollando de manera continua. A mí me encanta este autor, espero que muchos de ustedes lo conozcan. Este es un futurólogo, falleció hace relativamente poco, en el 2016, y fue muy activo en la segunda mitad del siglo pasado, conversando sobre lo que debería ser el futuro, es decir, identificando lo que hoy está ocurriendo. Y este señor, el doctor Alvin Toffler, efectivamente impactó en lo que está ocurriendo hoy. Se dio cuenta de esos futuros deseables y la humanidad, la sociedad como un todo, ha ido avanzando de acuerdo con esos lineamientos que el doctor Toffler, entre muchos otros futurólogos, ha identificado. Hay una frase bien interesante que él planteó poco antes de su fallecimiento y tiene que ver con el analfabetismo. El analfabetismo tradicionalmente estaba asociado a la incapacidad de leer y escribir. Ese analfabetismo estructural ya desapareció. Ese es un analfabetismo que en principio y de manera muy general ya está superado. Hoy
como lo está planteando la frase que tenemos en este momento en pantalla, el analfabetismo no tiene que ver con el tema de la lectura y la escritura. El analfabetismo está asociado a aquellas personas que no tienen la capacidad de aprender por un lado, en segunda instancia, independientemente de todos los aprendizajes que hayamos realizado, que tengamos la habilidad para desaprender. Si yo aprendo, debo tener la capacidad de desaprender para realizar esa tercera acción que es fundamental, reaprender. Es decir, reinventarnos, es decir, innovar, es decir, cambiar. Es fundamental. Y por eso yo los invito a que a lo largo de todas estas jornadas que tendremos durante hoy, mañana y el viernes, estemos dispuestos a desaprender lo que teníamos para poder absorber lo que nos están presentando los diferentes ponentes durante las jornadas. Avancemos. Ahora bien, este es el primer instante en el que yo necesito que interactuemos. Los que tengamos nuestros celulares activos y que tengamos la posibilidad de poner a funcionarlo, les agradezco que leamos este código QR que tenemos en pantalla. Este código QR lo que va a realizar es llevarlos a la página de Mentimeter en internet para que respondamos desde nuestra perspectiva. No pensemos en la teoría, no pensemos en los grandes autores, no pensemos en aquello que otros han dicho, pensemos en lo que nosotros creemos que es regulación. Vayamos, por favor. Sé que algunos no tienen lectores QR, entonces voy a copiarlo en nuestro chat. Permítanme un instante, voy a copiarlo. Ustedes seguramente están viendo mi pantalla en este momento. Aquí yo voy a nuestro chat y les acabo de compartir en nuestro chat el enlace. Entonces, por favor, vayamos a ese enlace y empecemos a digitar la información de lo que nosotros consideramos que es regulación. Ustedes van a poder contestar allí en la pantalla hasta 4 diferentes palabras. Si tienen más ideas, no duden en volver a actuar. Por favor, vayamos. Y lo que tenemos que hablar es de la regulación. Norma, la regulación es control, la regulación es proceso, la regulación es seguridad, la regulación es parámetros, la regulación está asociada a la reglamentación, la regulación está hablando de estandarización. Lo que más aparece es la regulación como norma, como norma. Dense cuenta que finalmente el concepto de regulación está asociado al concepto de norma, está el concepto de estándar, está el concepto de regulación y de reglamentación. Ahora, ¿las normas estaría asociado a lo que es permitido? ¿O más bien a lo que es moral? O de pronto si tengo abogados o del ámbito jurídico dentro de los escuchas, ¿tiene que ver con lo ético o con el comportamiento legal? Lo relevante es que finalmente tiene que ver con temas de legitimidad, porque si yo hago lo que la gente considera que es viable, pues de pronto ahí estoy hablando de lo que es la reglamentación, de lo que es la norma, dentro de lo que es el proceso, dentro de lo que es el estándar. Una cosa importante, ¿es lo justo? Cuando hablamos de lo justo tenemos que generar un límite entre la justicia personal y lo que es válido como justicia para el entorno. Y en primera instancia, lo justo personal está asociado o se llega hasta el momento en que afecta a los demás. Lo importante es que siempre hagamos lo correcto. Lo correcto nuevamente, no solamente desde la perspectiva individual, sino también desde la perspectiva de lo general. Bien, ahora sí. Estuve parado mucho tiempo en el tema de la innovación, entonces les pido que ahora vayamos a este nuevo enlace. Este nuevo enlace, permítanme, está en pantalla el QR, voy a cambiarme unos instantes para poderlo copiar en nuestro chat. Si me lo permiten, aquí voy a copiarlo en nuestro chat, en el de innovación. Entonces ya en nuestro chat está el enlace para innovación.
que es el que en este momento ustedes deben estar viendo el QR, el código, para poder ir. Les agradezco entonces que vayamos. Y voy a ir, me voy a pasar, estamos en regulación, me voy a cambiar ahora sí al de innovación, y los 18 que teníamos hace un instante ya van en 28. Y lo que se está planteando es que innovación tiene que ver con cambio. Continúa siendo tal vez uno de los más relevantes como concepto. La innovación tiene que ver con la mejora, la innovación tiene que ver con tecnología, la innovación tiene que ver con todo lo que es avanzar, adaptarse, mejorar. Fíjense que ese es el concepto que nosotros manejamos en lenguaje natural. Y es una maravilla porque pues finalmente lo que se está generando es la posibilidad de adaptarnos. Y está asociado de una manera importante por lo que se ve aquí en nuestra nube de palabras al concepto de proceso. Me aparece allí en varios momentos de una manera relevante que la innovación está muy asociado al proceso. Y reiteramos, continúa siendo tal vez una de las palabras que más se repite, está el concepto de innovación asociado al cambio. Muy interesante lo que ustedes están proponiendo. Estos elementos de nubes de palabras los vamos a compartir posteriormente a través de los enlaces que tiene dispuesto el evento, para que veamos lo que nosotros hemos generado. Esto no es Diego Cardona, esto somos toda la comunidad del CIAN, el que percibe la innovación como cambio y le coloca de manera sustancial al proceso de innovación el concepto de tecnología, la necesidad de soportar el cambio en tecnología. En ese orden de ideas, permítanme, gracias, me muevo nuevamente hacia nuestra presentación y vamos a ir avanzando en la aplicación de este concepto. Fíjense en lo interesante. Este señor, el que tenemos en pantalla, es otro futurólogo. Él es de nacionalidad suiza, si mal no recuerdo, o por lo menos vive en Ginebra en este momento. Es el doctor Gerd Leonhardt. El doctor Leonhardt tiene una gran cantidad de publicaciones al respecto de lo que es el futuro. Y es el futuro hoy. Y lo está mediando fundamentalmente por la aplicación de tecnología. Por todos los procesos de transformación digital que se deben dar. No en el futuro, ya. Tiene un libro bellísimo publicado hace un par de años, Machines versus Humanity. Las máquinas contra, así sería la traducción, la humanidad. Cuando uno lee el texto, se da cuenta que es todo lo contrario. No es una indeseable confrontación entre las máquinas, tecnología, y la humanidad, las personas. No. Es un proceso continuo de colaboración que tenemos que generar por la necesidad de cambiar soportándonos en la tecnología. Quiero que veamos este video. Es un video corto, son poco más de 3 minuticos, poco menos de 4 minutos. Entonces, por favor, aguántense el ejercicio. Aquí comienza. Ups, perdón. Ahora sí. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal.
With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Bueno, espero que les haya interesado. Este video es muy fácil de conseguir, lo pueden encontrar en YouTube. El doctor Gerd Leonhardt tiene una gran cantidad de material asociado a lo que es el proceso de evolución, ese necesario cambio al cual tenemos que enfrentarnos. Ni siquiera es enfrentarnos, porque tiene esa condición peyorativa de ir en contra de. El enfrentar tiene esa percepción. No, es el de ir con, el de acompañarnos en ese proceso de cambio. Busquen en internet, en Google, a través de Google, en YouTube, Change Square, el cambio al cuadrado, Change Square. Es este video del doctor Gerd Leonhardt. El doctor Leonhardt, como les decía, es una persona que tiene una gran cantidad de ideas con respecto a lo que nosotros como humanidad debemos hacer en el avance, en el necesario avance de la sociedad, en ese proceso de innovación haciendo uso intensivo de la tecnología. Y lo que nos plantea finalmente es que lo importante en tecnología somos nosotros, los humanos, y que la tecnología nos va a apoyar. Y que pues posiblemente en el futuro cercano, como lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo, como lo dice el Foro Económico Mundial, un porcentaje importante de empleos van a desaparecer, dado que las tecnologías lo pueden reemplazar. Pero ese porcentaje de empleos que van a desaparecer, con plena seguridad, se van a generar a través de nuevas ocupaciones, en las cuales la competencia fundamental va a ser esa competencia humana. Va a ser el uso de las competencias digitales para el beneficio de la comunidad. Es una cosa bien interesante que vale la pena que tengan en cuenta. Voy a pasar muy rápidamente en lo que implican las revoluciones industriales. No sé si conocen a este personaje. Este señor es otro futurólogo. A mí me encanta mucho hablar e interactuar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en el futuro? Este señor es el doctor Klaus Schwab.
de pronto algunos de ustedes lo identifican, no por la imagen, pero sí por el nombre del doctor Klaus Schwab. Es el fundador y presidente actual del Foro Económico Mundial. Esperaría que un porcentaje muy alto de los que estamos en este momento conectados ya lo estemos identificando plenamente. No solamente por la foto, no solamente por el nombre, sino también por la institución que él dirige, Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial empezó a hablar hace un par de años, en el 2016, de la cuarta revolución industrial. Cuarta revolución industrial que además yo lo engancho con el primer autor que les mencioné, con el doctor Toffler. El doctor Toffler en la década de los 70 publicó luego en 1980 un libro bellísimo que se denomina The Third Wave, la tercera ola. Uno diría, miércoles, el doctor Schwab se está hablando de la cuarta revolución industrial y el doctor Toffler habló de 3 olas. Hay una superposición de ideas interesante. Miren, las 3 grandes olas que definió el doctor Toffler fueron la ola agraria, la ola industrial y la ola de la información. En la ola agraria del doctor Toffler se encuentran 2 grandes instantes, un periodo de nomadismo donde nosotros como humanidad teníamos que ir detrás del alimento. Luego hubo un instante importante en esa gran era agraria en la cual nosotros nos convertimos en una sociedad sedentaria porque tuvimos la capacidad de controlar el proceso productivo. Entonces ya no teníamos que ir detrás del alimento, sino que nosotros lográbamos producir el alimento. Nace la agricultura y gracias a la agricultura nacen las ciudades y por eso se hace un cambio importante en la sociedad y nos convertimos en una sociedad sedentaria. Luego, hacia finales del siglo XVIII, el doctor Toffler plantea que hay un shift, un cambio importante, y se genera la ola industrial, la era industrial. Esa ola o era industrial del doctor Toffler coincide con la primera revolución industrial del doctor Schwab, del Foro Económico Mundial. Y allí lo que está ocurriendo es que en esa primera era industrial, el cambio se fundamenta en el uso intensivo de las máquinas para los procesos productivos. Ya no somos los hombres los que trabajamos para producir, sino que son las máquinas las que nos apoyan para poder producir. En esta segunda ola del doctor Toffler, se genera entonces un cambio importante que es lo que el doctor Schwab denomina la segunda revolución industrial, que lo que hace es más o menos a principios del siglo XX, trabajar ya no en la producción estándar, sino que lo que hacen es la producción en línea, la producción masiva. Y un ejemplo bellísimo de esto es el señor Ford, que en 1910, 1900, lo que sea, al inicio del siglo pasado, hablaba que todo el mundo podía tener un vehículo, un coche, un carro, siempre y cuando fuera negro, Ford y modelo T, porque era producción en masa. Hacia la década de los 80, cuando el doctor Toffler publica su libro de la tercera ola, se genera la tercera revolución industrial del doctor Schwab. Y es lo que denominamos el uso intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la personalización, que iba en vía contraria a lo que había ocurrido previamente con la producción en masa. Y en el 2016 se hace una referencia muy importante y es, ya tenemos una gran cantidad de tecnología que tenemos que empezar a utilizar de manera intensiva para beneficiar a la sociedad. ¿Y eso qué implica? Empezar a transgredir las fronteras físicas, digitales y biológicas. No estaremos muy lejos al momento en el que, si yo quiero hablar alemán, hoy no lo hago, simplemente voy a un almacén de idiomas y pido un chip de alemán o de mandarín y me lo instalo aquí debajo de la oreja. Me lo instalo debajo de la oreja y de esa manera empiezo a hablar alemán o mandarín. Ahora bien, para evitar la reacción que yo pueda tener como persona, como humano, a el chip que me estoy instalando debajo de la oreja, posiblemente estará hecho en piel de cerdo, porque la piel de cerdo es la más compatible con la piel humana.
y no me va a generar ninguna reacción. Estamos en una etapa en la cual transgredimos todas las fronteras físicas, digitales y biológicas. Es una cosa muy interesante. Ahora viene una cosa que también es realmente fundamental en este proceso de cambio, y es la velocidad del cambio. La velocidad del cambio es cada vez más acelerada. Es impresionante. La primera etapa fueron millones de años, millones, no miles, millones de años para que se pudiera brincar de esa época nómada a la época feudal. Luego en la etapa feudal nos demoramos cientos de años, del 9500 antes de Cristo, cuando se dan las primeras ciudades, a 1700 largos, que es cuando se genera la máquina de vapor. Cientos de años. La primera revolución industrial va desde 1700 largo a 1900 poco. Ahí apenas son 140 años, no más. Después de millones de años, después de cientos de años, llegamos a poco más de 100 años, 140 exactamente. La segunda revolución industrial va de 1910 a más o menos 1980 con la irrupción de los PCs. ¿Y qué es lo que ocurre allí? 70 años. De 140 primera revolución industrial a 70 en la segunda revolución industrial. Por proyección, la tercera revolución industrial, 140, 70, 35. Y efectivamente, desde 1980 al 2015, que fueron las primeras publicaciones que hablaban del cambio de la cuarta revolución industrial. ¿Y qué es lo que estaría pasando? 140, 70, 35. La cuarta revolución industrial debería demorar poco menos de 17, 18 años. Si comenzó en el 2015, para el 2030 y poquitos deberíamos estar cambiando de era, deberíamos estar generando una revolución. Señores, eso no es cierto. Con plena seguridad, esa posible quinta revolución industrial ocurrirá en pocos años. La duración de no van a ser 10 y poquitos años, sino que van a ser menos de una década, con plena seguridad. La velocidad del cambio es altísima, altísima. Y eso es fundamental que lo tengamos claro. Ahora bien, esto tiene que estar acompañado de un ejercicio de reglamentación de esos cambios y de un ejercicio de reglamentación de las tecnologías que estemos utilizando para impulsar el cambio. Veamos este video bien interesante. Este señor, de pronto alguno lo conoce, es Jenis Roca. Él habló hace un par de años en un TEDx en España sobre lo que es el concepto de sociedad digital. Lo que hice fue un clip muy corto del TED en el que habla de la reglamentación. Entonces, oigamos a una persona experta en evolución digital, no siendo técnico, él es un antropólogo, y explicando la situación asociada al uso de la reglamentación. Entonces, este es muy cortico, es poco más de 2 minutos. Tecnologías relevantes a lo largo de la historia ha habido muy pocas. Y quiero argumentar que estamos ante un momento en que ha aparecido una tecnología disruptiva, histórica, con H mayúscula, que va a provocar cambios relevantes en lo social, en lo productivo y en todos los ámbitos de la sociedad. Estamos ante un momento histórico. La digitalización es un plato que se sirve en 2 tandas. Primer plato, segundo plato. El primer plato te lo cocina la industria. ¿Qué quiere decir que te lo cocina la industria? La sustitución de lo analógico por lo digital nunca lo propone la ciudadanía. Siempre viene propuesto por la industria. Nunca quise cambiar mis vinilos a CDs. No hubo manifestaciones en la calle pidiendo esto. La industria lo propuso. Ahora nos están avisando por activa y por pasiva. Vamos a digitalizar el libro. Y la mayoría de nosotros contestamos, ostras, pues no, a mí me gustan los libros, me gusta el aroma de los libros, me gusta el tacto de los libros, me gusta el color de los libros, me gusta leer debajo de un árbol. ¿Cuánto hace que no lees debajo de un árbol? Da igual. En cualquier caso, la sustitución del libro analógico por el libro digital no la ha propuesto la ciudadanía. La sustitución siempre la propone la industria, con una táctica y por un motivo. Motivo, reducción radical de costes. Vamos a ahorrar en distribución, vamos a ahorrar en margen de librero, vamos a ahorrar en stock, vamos a ahorrar en devoluciones, vamos a ahorrar en todo. Es una mejora tan drástica que a digital vamos. Con esta sustitución
siempre se nos vende la moto de que esto va a ser muy sencillo. La manera de transmitir que es sencillo y que no pasa nada es intentando no cambiar el nombre. Luego, al mismo nombre de siempre se le añade digital al final. Libro digital, pizarra electrónica, campus virtual, receta electrónica. En el fondo el mensaje es, tranquilo, es como siempre, pero digital. ¿Vale? Cuando ya toda la cadena de valor se ha digitalizado, sucede una segunda consecuencia nunca deseada por la industria, pero inevitable, que es sustitución radical, transformación del modelo de negocio. Cuando ya la música se compuso en digital, se editaba en digital, se publicaba en digital y se consumía en digital, alguien dijo, ¿para qué quiero el disco? ¿Sabes qué? No te compro el disco. Y luego la discográfica dijo, no, no, yo lo digitalizo todo, pero consiste en que tú sigas comprando las canciones. Entonces, no, no, cuando todo es digital hay alternativas y sin comprar la canción yo lo puedo resolver. Y dicen, es ilegal. Pues, ah, vale, pues lo haremos discretamente. ¿Vale? Entonces, lo haremos discretamente. Porque es que lo que normalmente ocurre es que la innovación va muy por delante de la reglamentación. Fíjense que esta frase en latín propia de los abogados dice que no hay crimen y no hay pena si no hay ley previa. Entonces, si yo no estoy haciendo nada que no esté reglamentado, pues no estoy haciendo nada malo. Y lo que ocurrió en su momento, o lo que ha venido ocurriendo en su momento con el uso de la tecnología, es que empieza a pisar talones, a pisar callos y a generar malestares en el statu quo de la industria, independientemente de cuál sea, del sector productivo, independientemente de cuál sea. Ejemplos clarísimos de ellos, Napster. En la década de los 90, una persona que además no tenía ningún interés desde el punto de vista comercial, sino que lo que quería era ayudar a sus amigos a que pudieran tener acceso a la música que él tenía. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues este personaje lo que hizo fue armar sobre una tecnología que ya existía, peer-to-peer, la tecnología de intercambio entre pares, en una época en la que las velocidades de transmisión eran muy inferiores a las que hoy tenemos. Y armó Napster. Y lo que hizo fue reventar todo el sistema de producción discográfica del mundo. Y pues obviamente estos gigantes le cayeron encima y lo hicieron desaparecer. Faltó una reglamentación para que esto tuviese futuro. Uber. Creo que muchos hemos sido usuarios de Uber. Nuevamente, empresa norteamericana, que lo que hace no es el servicio de transporte. Lo que hace es una plataforma de economía colaborativa en la cual se puede hacer un uso óptimo de recursos físicos. Y sin embargo, en el caso específico de Colombia, fue declarado ilegal. Cuando todo el mundo estaba utilizando Uber, y yo utilizo Uber. Y la gran mayoría de los que estamos aquí conectados muy seguramente en algún momento hemos hecho uso de Uber. Pero les reitero, la tecnología va mucho más adelante que la reglamentación. Y fíjense que está generando eso. Que saquen a una plataforma tecnológica o la consideren ilegal. Cuando pues en primera instancia la tecnología no tiene sesgo. No puede ser legal o ilegal. La tecnología. La aplicación de la tecnología es la que podría ser considerada por las instituciones legal o ilegal. Pero Uber en Colombia fue declarada ilegal. No solamente en Colombia, en múltiples lugares del mundo ha sido declarada ilegal. Este es otro caso bien interesante. Bit, que es una organización creada en Grecia, muy similar a Uber, está enfrentando unas situaciones similares a todo lo largo y ancho del mundo. Es una plataforma para permitir impulsar el uso del transporte, pero no es una empresa de transporte. Y sin embargo está teniendo serios inconvenientes por la inexistencia de las reglamentaciones. Se están haciendo esfuerzos importantes a todo lo largo y ancho del mundo para que mejore esa condición y se logre identificar cuáles deberían ser las normativas, reglamentaciones asociadas.
En Colombia tenemos otro caso muy particular, no sé en otros lugares del mundo, Latinoamérica en particular, que es la que nos convoca hoy por hoy. Aquí en Colombia hay un sistema muy interesante de transporte que es las motos, el mototaxismo, lo denominamos aquí en Colombia. Y existió hace un par de años, se disparó una aplicación que permitía, al igual que Uber, con vehículos, con coches, con carros, hacer el mismo servicio con motos. Y entonces tú no tenías que salir a la calle a parar una moto para que te subieras y te llevara al lugar que necesitabas, sino que a través de la app que tenías en tu celular, pedías el servicio. Fue muy exitosa. Cerró el 19 de marzo de este año porque fue declarada ilegal. Cuando tenía una aceptación social total. En la costa caribe colombiana es muy normal el uso del servicio de mototaxismo, que es ilegal. Claro, para poder transportarte y que alguien te cobre por el servicio del transporte, no lo puedes hacer en una moto, en Colombia. La reglamentación así lo indica. Pero pues, oiga, es que una cosa es lo que la reglamentación dice y otra cosa es lo que la sociedad acepta. Es lo que se considera justo, es lo que se considera de bienestar para la sociedad. Este es un caso interesantísimo. Fue declarada ilegal y tuvieron que cerrar, ahorita no fue el 19, sino el 17 de marzo de este año. La tuvieron que cerrar. Green, esta es una iniciativa mexicana. Son las patineticas eléctricas. Aquí en Bogotá tuvieron un boom espectacular hace unos 2 o 3 años. En Bogotá, que tenemos una de las redes de bicicletas para hacer ciclovías más grandes del mundo, pues obviamente era muy posible utilizar estas patineticas y se empezó a utilizar de manera intensiva la aplicación de Green. No fue declarada ilegal, pero sí le están colocando una gran cantidad de restricciones asociadas a los efectos del uso de las patinetas. Porque claro, no es la aplicación la que es ilegal. Los efectos del uso de la tecnología por parte de la sociedad es la que está generando una serie de inconvenientes que tienen que reglamentarse. Uno hoy por hoy en Bogotá, bueno, hoy en estos días no, pero mientras estamos en método tradicional, encontrabas patinetas por doquier. E inclusive tú ibas caminando por la acera, por el andén, por la berma, y cuando de pronto te pasaba casi que te empujaba una patinetica. Entonces, la culpa no es de Green, la responsabilidad es del usuario que no tiene la conciencia del bienestar de la sociedad. Pero pues obviamente en la perspectiva de que se pudiesen evitar posibles inconvenientes, le empezaron a generar una serie de restricciones a Green. Inclusive hoy estamos en serios inconvenientes porque seguramente lo que va a ocurrir en ese, comillas, nuevo normal que hemos mencionado continuamente, vamos a tener que revisar de qué manera utilizar este tipo de aplicaciones. Taringa, Argentina, y pues estos dos casos los menciono por el hecho de que nos convocan representantes de esos dos países. Taringa fue en la década de los 90 una de las redes sociales más importantes a nivel mundial. Y finalmente tuvo muchos inconvenientes desde el punto de vista reglamentario normativo por las publicaciones que se subían allí. Entonces la declararon no ilegal, pero sí le generaron una gran cantidad de restricciones que la llevaron a la quiebra. Hoy sigue operando, pero pues obviamente no tiene nada que hacer con los monstruos como Facebook o como YouTube o como todas estas redes sociales nuevas que están saliendo al mercado. Airbnb, creo que varios los hemos utilizado. También está teniendo inconvenientes a nivel mundial en los temas de reglamentación. Rappi, que es otra iniciativa colombiana que es para llevar domicilios, ha generado unas ampollas monumentales, unos problemas gigantescos en la ciudad, en las diferentes ciudades, porque pues los que usan los que llevan los domicilios de Rappi no son empleados de Rappi y por lo tanto no tienen cobertura social de servicios por parte de la empresa, porque pues Rappi no los contrata, Rappi les oferta una plataforma para que puedan realizar su actividad como domiciliarios. Sin embargo, pues obviamente cada vez que alguno de estos muchachos, personas, se rompe una pierna por estar llevando un domicilio, pues empiezan a
darle una responsabilidad a Rappi por haberlo puesto en esa actividad. Hay que tener cuidado con la reglamentación que lo está manejando. Y cierro los ejemplos con el Bitcoin. Esta es, creo que todos lo hemos oído, la plataforma de moneda electrónica más importante en este momento, nacida en Japón. En varios lugares del mundo está clasificada como ilegal. En otros lugares del mundo no. Pero ahí tenemos la problemática de la que la tecnología va mucho más adelante de lo que es la reglamentación. Voy a pasar muy rápidamente porque ya se nos está acabando el tiempo con las que vienen. Son simples números asociados a las reglamentaciones. Finalmente, pues lo relevante es, entre más reglamentación será que tenemos mejor uso de la tecnología, y yo tengo mis serias dudas. Colombia tiene casi 6 millones de normas. Y eso significaría que somos muy bien reglamentados, a diferencia, por ejemplo, de Suiza, que tiene únicamente 30 normas. Suiza debe ser un desorden monumental porque casi no tiene normas. Fíjense, el número de normas no necesariamente es un indicador de la eficacia en el uso de las mismas. Ahora, lo que sí es cierto es que tenemos que generar el marco necesario para poder reglamentar la tecnología. Fíjense ahora en referencia con nuestras constituciones políticas. La Constitución Política de Colombia tiene 380 artículos. La de México, 136. Y la de Argentina, 107. Entonces, nosotros los colombianos somos mucho más cuidadosos y estamos mejor reglamentados que México y Argentina porque tienen menos artículos en su constitución. ¿Cierto que no suena bien? ¿No tiene sentido? Estados Unidos tiene una constitución política con únicamente 7 artículos. Veamos las noticias que estamos teniendo en estos días en relación con el comportamiento social en Estados Unidos. Sin comentario. Fíjense que el número de reglamentaciones no puede ser un indicador de si lo estamos haciendo o no bien. Lo relevante es que tenemos que generar un marco que permita la operación de la tecnología. Eso es lo importante. Voy a pasarme esta. Y voy a cerrar con este ejemplo bellísimo. No sé si conozcan a la persona que está en pantalla. Isaac Asimov, otro futurólogo. Hemos hablado de Alvin Toffler, hemos hablado de Gerd Leonhardt, hemos hablado de Klaus Schwab. Hablemos de Isaac Asimov. En 1976 publicó un libro, un cuento, es un cuento muy corto que se llama El hombre bicentenario, que inclusive tiene 2 películas. Yo, Robot, de Will Smith, y otra película de Robin Williams. El hombre bicentenario, así se llamaba esa película. Lo interesante es que es el planteamiento del uso de la tecnología en beneficio de la sociedad a través de los robots. Y lo que plantea el doctor Asimov en su libro, en su cuento, es que necesitamos únicamente 3 normas. Primera, un robot no puede dañar a los humanos. Simple. Segunda, un robot debe obedecer a los humanos, excepción de que vaya a dañar humanos. Simple. Y la tercera, un robot se debe proteger, a excepción de que vaya en contra de la primera y la segunda regla. Así de simple. Una reglamentación clara. Yo no sé si esta sea, pero es un ejemplo muy bello. Vean las películas, son bastante interesantes. El Foro Económico Mundial hizo una serie de propuestas en el 2016 sobre lo que era el uso de la tecnología, y la cuarta de las recomendaciones es reglamentación. La OECD, para el caso específico de Colombia, también, cuando nosotros ingresamos en el 2019 como país a la OECD, nos hicieron una serie de recomendaciones. Y entre las recomendaciones, la sexta, reglamentación. Es decir, los entornos internacionales están identificando la reglamentación como un elemento fundamental. Porque es que además se generan una serie de dilemas éticos muy interesantes. El bicentenario, este personaje, este robot, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Oiga, en algún momento vamos a trascender en la vida. ¿Qué significa eso? Trascender en la vida significa que no vamos a morir. ¿Y eso cómo lo vamos a manejar? Eso es un dilema ético. Otro interesante dilema ético. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, en los próximos 4 años van a cambiar 42%
de las competencias requeridas para ser exitosos en el mercado laboral. Y van a desaparecer una gran cantidad de empleos. Esa automatización laboral, resultado de la tecnología, ¿qué es lo que estaría generando? Y eso está asociado a la reglamentación. Y es un dilema ético. ¿Voto a la gente o uso la tecnología? Y como para que cerremos este ejercicio, los vehículos autónomos, que ocurrió mucho con el servicio de Uber de vehículos autónomos y por eso lo cerraron, porque accidentalmente mató a una persona. ¿Qué hago yo como vehículo autónomo que he sido programado por un humano cuando me encuentro en la difícil decisión de no hay nada más que hacer? O atropello a un bebé o atropello a una persona mayor. Dilema ético. Y eso debería estar asociado al concepto de reglamentación. Quiero cerrar identificando a nuestro querido director de tecnología de Google, Ray Kurzweil, hablando de la singularidad tecnológica. El instante en el cual la tecnología va a tener unas habilidades infinitamente superiores a las humanas. Y cuando llegue ese momento, que va a ser en relativamente poco tiempo, tendremos que tener una reglamentación que nos permita asumir ese reto tan importante. Como les decía al inicio, no quería respuestas, quería generarles una serie de preguntas. ¿La regulación sí está respondiendo a las exigencias de la innovación? ¿Tenemos una visión apocalíptica de lo que les he comentado? ¿Qué esperamos del futuro? Cada quien evalúe y actúe.